Eso. Todos los que no desayunaron, no contestaron. Todos los que sí desayunaron. ¿Cómo se llama el mensaje? No temas. Y el subtítulo es: quien pelea contra un gigante, no eres tú. Amén. Gloria a Dios. Me encanta esa imagen porque vemos a un David pequeño enfrentándose a un gigante, pero en esa batalla el único que enfrentó a un gigante fue Goliat y quedó decapitado. Así que no temas, quien pelea contra un gigante no eres tú. Amén. Tome su Biblia, vamos a 1 de Juan capítulo 4, verso 18. 1 de Juan capítulo 4, verso 18. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Amo este versículo, es uno de los versículos que más usamos, que más declaramos sobre nuestras vidas. ¿Cuántos de aquí conocían este versículo? Levante su mano si usted ya conocía este versículo. Gloria a Dios, puro gente que lee la Biblia. Este versículo es maravilloso porque cuando algunos hemos pasado por etapas de temor, lo declaramos sobre nuestra vida. No tengas temor porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y nos lo aprendimos como si fuera rosario. No tengas miedo, el perfecto amor echa fuera el temor y Dios va a echar fuera el temor de mi vida. Amén. ¿Quién lo ha ejecutado así? Si usted no lo ha ejecutado así, si no lo ha declarado así, yo le digo que yo sí. Y me gusta porque me ha traído paz, me ha traído confort en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad. Pero a veces creo que necesitamos profundizar más en el versículo porque tengo una pregunta importante que hacerle esta mañana. En este momento, en este tiempo, mejor dicho, ¿usted tiene miedo? ¿Usted tiene miedo? ¿Usted tiene temor? Levante su mano si usted en este momento o en este tiempo no tiene temor. No tiene. Si usted no tiene temor en este tiempo, en este tiempo, gloria a Dios. Tal vez es el mensaje equivocado. Yo me puse a pensar y dije, Señor, yo soy bien macho, como pocos lo hayan sido. Soy tan macho que hasta, no hombre, le grito a mi esposa. Mi amor, ya terminé de lavar los trastes, pero le grito. Pero yo pensé que temor era simplemente que me temblaran las piernas o sentir que me va a salir el coco o algo así. Yo pienso y le digo al Señor, yo no tengo temor. Y como ustedes, yo levanté mi mano y dije, yo no tengo temor. Y de repente me invadieron muchas preguntas que me hicieron darme cuenta que sí tengo temor. Y no me estoy dando cuenta. Hay cosas a las que les tenemos miedo que las hemos encapsulado tan bien que creemos que no nos dan miedo. Pero cuando se nos pongan enfrente, vamos a temblar. El hecho de que no tengamos la sensación, la emoción del temor, no significa que el temor no está trabajando sobre nuestras vidas. Algunos de ustedes no pueden pararse o tener una relación o una conversación con ciertas personas. Y ahorita me puedes decir, yo no tengo temor. Pero supongamos que yo te digo, ¿no tienes temor? Qué bueno, porque te voy a traer a tu mamá para que hables con ella. Y algunos se van a poner tiesos. No, pastor. Usted no sabe la situación. Deme tiempo. Espéreme. Qué bueno que no tienes miedo, porque tu papá está en la puerta y quiere hablarte. Ese papá que te abandonó hace tantos años quiere hablar contigo. Y tú te pones a temblar diciendo, no, yo no tengo nada que arreglar con él. Yo ya lo perdoné. Que se vaya de aquí, yo no tengo nada que hablar. Y cosas así, Dios me fue mostrando cómo, ¿ves que sí tienes miedo? ¿Ves que sí tienes miedo? ¿Tienes miedo de que alguien se te pare un día y te diga, está pasando esto? Hace tiempo fui a predicarle, o fui a darles un estudio
a algún grupo de niños. Y lo primero que me dijeron, yo lo sé, he trabajado con muchos niños durante muchos años y me dijeron, los niños no son como los adultos. Si fallas en el mensaje, se van a parar y te van a decir que estás mal. Y yo dije, sí, hombre, échenme los niñitos. Y les empecé a dar el estudio. Todo era una felicidad. Y de repente se para un joven como de 12 años y me dice, pastor, lo que acaba de decir no es cierto. Y me rompió el... Cállate, niño, tentes contra el ungido de Jehová. Pero me dio temor. Cuando empecé a predicar y cuando comencé en el ministerio, era uno de mis mayores temores, estar yo predicando y que alguien se levantara y me cuestionara o me preguntara o me dijera. Pero el Señor ha ido dándome sabiduría para responder lo que me preguntan. Pero en ese momento yo me tuve que confrontar con uno de mis primeros miedos como pastor. Que alguien se pare y te diga lo que estás diciendo está mal. La Biblia la está citando mal. ¿Sabes qué hice? Le dije, vemos eso después, hijo. Lo que sigue. Y continué el mensaje. Cuando terminé, el niño estaba desencajado y ni siquiera se me quería acercar. Y ya me acerqué con él, platicamos y yo tuve que aceptar y pude aceptar mi error. Y delante de todos decir, sí, me equivoqué. Pero el temor siguió obrando dentro de nosotros. Mira, declaramos en el amor no hay temor. Y pensamos que porque estamos en una iglesia o somos cristianos, el temor se ha ido. Pero debemos entender algo. Toda persona que decide servir completamente al Señor, pronto se va a dar cuenta que el mayor impedimento para que tú sirvas a Dios, para que consagres tu vida, no es el hermano ni la hermana, no es el esposo ni la esposa, no es la situación ni la carencia o la opulencia. El mayor conflicto, el mayor impedimento para consagrar tu vida al Señor no está en los demás, está en ti. Tú eres tu peor enemigo. Y el problema está en ti. El más grande enemigo a vencer eres tú mismo. Siempre va a haber un conflicto entre la carne y el espíritu. Y es un conflicto que tal vez no quieres admitir. Es una batalla que algunos están ganando por muy poco. Otros se están manteniendo. Otros tienen miedo de sí mismos de fallar. Hay muchos que tienen miedo de fallar. Se levantan y hacen una oración desesperada a Dios. Ayúdame porque la tentación y los pensamientos invaden mi vida. Y yo los reprendo en el nombre de Jesús, pero no puedo negar que ahí están. Y tienen mucho miedo de fallar. Siempre estarán en conflicto la carne y el espíritu. ¿Por qué? Principalmente afanes de la vida, la distracción del mundo y sobre todo tenemos miedo de fallar a causa del temor. Es el mayor de todos. No vamos a poder funcionar en el propósito de Dios, y eso es algo que quiero que entiendas este día. No podemos funcionar en el propósito de Dios porque ponemos mayor énfasis y ponemos nuestra vista en las necesidades y en los afanes de la vida y no lo ponemos en las cosas espirituales. No podemos funcionar en el propósito de Dios cuando nuestra vida está enfocada en todo lo carnal y deja de estar enfocada en lo espiritual. No vamos a poder funcionar. No podemos cumplir el propósito de Dios. Pero hay algo que va a cambiar todas las cosas, iglesia. Cuando empezamos a vivir a través del hombre espiritual. La Biblia dice que está el hombre espiritual y el hombre carnal. Y esa naturaleza carnal que está en ti, que te lleva a tener miedo, hay que hacerla morir. La escritura que leímos al principio dice que en el perfecto amor no hay temor. Y yo no quiero tener miedo. Yo ya no quiero tener miedo. Yo ya viví mucho tiempo con mucho miedo. Mira, somos miedosos hasta para todos. En lo físico, nos vestimos de negro. ¿Sabes por qué la gente se viste de negro? No toda, aclaro. No toda, para que no vayan a decir el pastor está atacándome. Yo voy a hablar de mí. Me gusta usar colores oscuros. ¿Sabes por qué? Porque me disimula mi pancita. Pero por más colores oscuros que me ponga, recuerda que hay 3 cosas que no se pueden esconder en la vida, ¿verdad?
No puede ser que porque me puse una camisa, una playera negra, la gente va a decir, ¿qué delgado está el pastor? Y cuando me pongo una de color van a decir, ¿de dónde salió eso? Claro que no. No va a pasar así. No va a pasar. Y nos engañamos nosotros mismos. El hombre espiritual, y cuando nos enfocamos en lo espiritual, nos olvidamos de lo carnal. Pero yo tenía miedo inclusive de que alguien me dijera, mira ese gordito. ¿Eso le da miedo, pastor? Discúlpame, pero a los que teníamos complejo de inferioridad, nos da mucho miedo ser exhibidos. Que si el pelo, que si el color, que si la panza, y nos ponemos y nos tapamos y luego parecemos arbolito de Navidad con tanta cosa. El sombrero para que no se me vean los pelos feos, los lentes para que no se me vean los ojos chuecos. Y nos ponemos como arbolito de Navidad. Pero está el temor. Pero cuando yo me vuelvo más espiritual, el temor se va, porque el amor de Dios, que es perfecto, me dice, tú eres perfecto porque yo te creé así y me dio mucho gusto hacerlo. Así tus ojitos chiquitos, así te los hice. Tus orejas pequeñas y coquetas, así. Y cuando te hice me dio mucho gusto hacerte. Y el perfecto amor que habita en mí, ahora ha echado fuera el temor. Yo ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo. ¿Qué? Si alguien me dice, gordito, que reveló el gran secreto, nadie lo sabía. Pregunté el jueves, palabras que describan a tu pastor. Es tierno, es amable, es gozoso, pero nadie se atrevió a decir lo obvio. Alguien por ahí se atrevió a decir, acá como volteando a la pared y en voz baja, Moreno, soy Moreno. ¿Y qué? Si alguien me dice, moreno, prieto o negro, descubrió un gran secreto, chin, ya todos se dieron cuenta. Pero el perfecto amor, cuando habita en mí, echa fuera el temor. Y su perfecto amor me dice que soy aceptado. Ahora, ese es un nivel básico. Pero cuando el perfecto amor empieza a entrar en mí, hablemos de nuestras carencias emocionales. Falta de padre, un divorcio, un rompimiento. El perfecto amor de Dios que habita en mí me dice, no hay problema. Yo estoy al cuidado de todo. Tú no eres un divorciado, tú eres un hijo de Dios. Tu separación o tu quiebre no te define. El perfecto amor de Dios entra en mí. El perfecto amor de Dios me dice, sí, tu padre te abandonó, pero yo estoy contigo todos los días y me ha dado mucho gusto adoptarte como mi hijo. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Así es a lo que se refiere cuando digo que cuando somos espirituales y cuando somos más espirituales, entonces el temor se va. Cuando empezamos a vivir de forma espiritual, crecemos espiritualmente, crecemos emocionalmente, porque todas esas cosas empiezan a deshacer, empiezan a caer, empieza a dejarnos de importar y empezamos a brillar tal como Dios nos pensó desde un principio para que brilláramos. Se empiezan a romper las cadenas del temor, empieza a crecer la comunidad cuando el amor habita, porque sabes, ya no hay nada que me impida tener comunión contigo. Yo no me quería acercar contigo porque soy tartamudo, porque entre más cerca esté de ti te vas a dar cuenta más fácilmente de mis carencias. Algunos de ustedes me conocen de forma superficial. Los que están más cerca de mí me conocen de forma más profunda y ya conocen cómo me enojo y ya conocen mis fallas y ya conocen mis debilidades, pero ya no tengo miedo. El perfecto amor está en mí y puedo tener comunión con los demás. ¿Sabes que eso nos impide el temor, tener comunión con los demás? ¿Por qué no tienes comunión? Es que van a hablar conmigo. Van a hablar de mí. O sea que tienes temor de que hablen de ti. Tienes temor. Y cuando de repente te das cuenta de, sí es cierto, estoy lleno de temor. Eso es de lo que no sabemos que tenemos miedo. Porque hay otras cosas de las que sí sabes que tienes miedo. Enfocarse en ti, cuando te enfocas en ti, te vas a llenar de temor y te vas a paralizar.
porque somos tan deficientes. Pero cuando te enfocas en Él, se va la incertidumbre, se va la inseguridad, se va el temblor y empezamos a vivir en libertad. Te vuelvo a repetir y no necesito que me contestes. ¿Cuántos de nosotros venimos esta mañana con alguna especie de temor que nos ha paralizado algún área de la vida? Y entonces ya es diferente la respuesta. Porque si somos sinceros, la inmensa mayoría va a reconocer que sí tiene miedo. Y que ese miedo ha paralizado su vida en diferentes áreas. Eso es lo que necesitamos reconocer. La Biblia registra 366 veces la frase, no temas. No temas. No tengas miedo. No tengas miedo del temor. 366 veces. Una para cada día del año y todavía nos echaron una de pilón. No tengas miedo. El temor te produce afán y ansiedad. No sabes cuánta ansiedad produce el temor. ¿Cuánto nos afanamos por causa del temor? Algunos se afanan en el dinero porque piensan que si el dinero no los viste, no tienen nada. Piensan que las marcas lo son todo. Y se afanan y nunca llegan al final. Hay ansiedad por el temor, mucha. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:31, algo que nos revoluciona la vida. Dice en Mateo 6:31 y de ahí en adelante, no se afanen diciendo que, es decir, los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Y les aseguro que la mayoría se sabe ese versículo. Primero busca el reino de los cielos. Pero si fuéramos sinceros, lo que hacemos declara una cosa muy diferente. Declara una cosa muy diferente. Porque nos afanamos porque sentimos que no vamos a alcanzar, que no vamos a llenar. ¿Sabes? Según la Escritura viene una temporada terrible para el mundo. No sé cuántos años falten para eso. No sé cuántos meses falten para eso, pero la Escritura habla de una hambruna que va a venir a la tierra. ¿Y qué va a hacer el pueblo de Dios? ¿Qué va a hacer el pueblo de Dios? Bueno, de acuerdo a su palabra, la Biblia dice, no tengan miedo para este tiempo. No tengan miedo para este tiempo. Porque si tú tienes miedo, vas a empezar a acumular. El problema no es que quieras juntar para cuando no haya. El problema es que el temor te va a impedir compartir. Y hay hermanos tuyos que van a estar en necesidad. Y te vas a dar cuenta que si Dios te permitió acumular, va a ser para dar. Pero si tú tienes miedo, no vas a dar nada y te vas a cerrar. ¿Qué nos produce el miedo? Afán y ansiedad. Proverbios 29, verso 25 dice lo siguiente. El temor del hombre pondrá ¿qué? Otra vez, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué significa esto? Que tu temor te amarra. Tu temor te mantiene atado y no te deja crecer emocionalmente. No deja que cambie tu carácter, porque tu temor te tiene atado. Nosotros encontramos fugas al temor. Yo te dije ahorita, hay quien acumula. Hay quien todo lo ve en marcas. Hay quien las adicciones las usa para enmascarar un temor. Porque no quieren confrontarse, porque es más fácil evadirse de la realidad a través de cualquier tipo de adicción. Es más fácil evadirse con cualquier tipo de adicción. Es más fácil evadirse con la comedia, con la gracia y decir todo está bien. ¿Cómo está bien? Bien, hermano, bien, y hacerse el graciosito. Y es más fácil evadir todos nuestros problemas. El temor abre la puerta a la maldición. Cuando tú tienes temor, Satanás tiene campo libre para trabajar sobre tu vida. Tiene campo libre. Recuerda, si estuvieron en primaria, en secundaria, recuerden a los jóvenes que abusaban de otros. No necesitaban ni tocarlos. Solamente su presencia
los ponía a temblar y los incapacitaba. Eso es lo que produce el temor en nuestras vidas respecto a Satanás. Ya no necesita hacerte nada, sabe que tienes miedo. Con cualquier cosa te va a amenazar para que no hagas, para que no asistas, para que no vayas, para que no tengas comunión. Y entramos en este juego de tú no me haces nada, Satanás, y entonces yo no te hago nada. Pero es nuestro temor hablando. El temor abre las puertas a la maldición. Mateo 8:26, vamos a esa porción. Otra cosa que el temor produce en nosotros es incredulidad y desconfianza. Mateo 8:26 dice así: Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Amén. ¿Dónde dice Jesús esto? Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Cuándo Jesús les dice esto? La Biblia dice que se meten a una barca, la barca sale al mar, viene una gran tormenta y Jesús está dormido. Hay un viejo dicho que dice, si puedes hacer algo por la situación que estás enfrentando, ¿para qué te preocupas? Y si no puedes hacer nada, ¿para qué te preocupas? Y Jesús está ahí durmiendo y las olas que voltean casi la barca lo están arrullando y despiertan a Jesús. Lo despiertan. Y todos creemos que lo despiertan porque Jesús tiene que hacer algo, pero lo despiertan por miedo. Cuando nosotros tenemos miedo, no nos gusta ver a los demás en calma. No nos gusta. Nos altera tener miedo y ver que otros estén en calma. ¿Y sabes qué empezamos a hacer? Los empezamos a alterar para que ellos también tengan miedo. En serio, recuerda cómo te has manejado o cómo se han manejado contigo. Y de repente se te acercan y te dicen, es que ¿qué piensas si no tenemos dinero? Y, no, pero pues más o menos sí la libre. No, pues ¿qué no piensas? Y puede pasar esto, y puede pasar aquello, y mira, y esto, y quieres alterar a la otra persona para que la otra persona también sienta tu miedo y sentirse, estamos todos aterrorizados, qué bonito está esto. Y van con Jesús, porque Jesús es el único que está en paz. Y Jesús no se para y les dice, ay muchachos, no se apuren. Les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Qué hizo? Reprendió el viento, reprendió el mar y se volvió a estar en paz. Y aquellos todos espantados. O sea, no salían de un miedo para entrar a otro. El temor genera desconfianza, incredulidad. Por eso es que no puedes confiar en las personas. Por eso es que no les crees a las personas. A mí me gusta creerle a las personas. A mí me han dicho, ay, otra vez vas a confiar en él. Otra vez vas a confiar. ¿Te cuento cuántas veces te la he hecho? Yo no voy a tener temor. Necesito ver frutos de arrepentimiento. Pero ya no quiero tener temor de que fallen de nuevo. Ya no quiero tener temor. Así que no quiero vivir con incredulidad y desconfianza. Es lo que produce el temor. El temor nos afecta tanto y nos afecta demasiado. El temor nos deshace la vida. ¿Y sabes por qué? Porque el temor es antagonista de la fe. Repite conmigo, antagonista. Va de nuevo, 1, 2, 3. Antagonista, mira. El temor no es enemigo de la fe. El temor es antagonista de la fe. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, tal vez lo has escuchado en las novelas. Es que las novelas nos enseñan mucho. Ahí te va. Cuando anuncian una novela, te dicen, no sé, Marimar del Río de Todas las Flores es la buena. ¿Sí? Y Alicia Covarrubias de las Altas Torres es la mala, es la antagonista. ¿Sale? ¿Por qué no dicen que es su enemiga? ¿Por qué no dicen simplemente que es la mala? Dicen que es la antagonista. Tú puedes ver la telenovela y durante toda la telenovela, ¿cómo se llamaba esta? Ya no me acuerdo, María, creo. Esta se la va a pasar haciéndole la vida de cuadritos a esta. Esta va a querer verse con el joven rico que la pretende.
y esta se va a querer enamorar al rico. ¿Para qué? Para que ella no lo tenga. ¿Qué hace entonces el temor respecto a la fe? El temor nos quiere circular y encerrar para que nosotros no vivamos por fe. Por eso el temor es antagonista de la fe. Todo lo que la fe puede producir en nosotros, el temor lo quiere evitar y se va a meter para parar esta bonita relación entre la fe y tú. Porque el temor sabe que en cuanto tú te muevas en fe y entres en fe y dejes el temor, tu vida se va a revolucionar. Porque María acá, la riquísima, sabe que si Marimar de Peces Bellos se casa con el príncipe, todo va a cambiar. Por eso el temor es antagonista de la fe. La fe se manifiesta en 4 pasos. Hay 4 cosas que manifiestan la fe. Cuando nosotros nos movemos en eso, estamos manifestando fe. Escucha, no estamos diciendo que tenemos fe, la estamos poniendo en acción. Estas 4 cosas hacen que la fe se haga presente y trabaje. La primera es oír la palabra de Dios. El libro de Gálatas dice así, capítulo 3, verso 2 en Gálatas dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibiste todo lo que has recibido del Señor? ¿Por lo que dice la realidad o por la fe? La ley es la realidad. La ley te dice lo que puedes y no puedes. Pero la fe te lleva a un mundo sobrenatural. Entonces hace esta pregunta el apóstol Pablo a un grupo de creyentes que están navegando entre sí, entre no. Y les dice, ¿cómo fue que recibieron el Espíritu? ¿Cómo fue que empezaron a caminar? ¿Cómo fue que vieron las maravillas de Dios? ¿Por creerle a la realidad o por moverse con fe, por escuchar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, se opone a todo lo natural y nos pide y nos enseña y nos demanda cosas que nos parecen imposibles. Hace tiempo estaba recordando cómo aprendí a andar en bicicleta. Me enseñó mi hermano. Estábamos en una montañita con una altura como de 3 metros y bajaba la ladera. Y enfrente había una tienda, una cortina metálica. Nos subimos a la colina. Me dice, aquí vas a aprender rápido. Agárrate, pones así las manos, no sueltes el manubrio. El manubrio te va a decir para dónde vas. ¿Vas? Órale, te agarro. Te voy a soltar a las 3. 1, 2, 3. Y allá va acá su servilleta bajando raudo y veloz. Esa pobre cortina metálica la abollé yo creo 3 veces. ¡Pah! Me paré y normalmente si hubiera estado mi mamá y hubiera dicho, mi niño, pero gracias a Dios no estaba mi mamá. Y mi hermano me dijo, párate y tráete la bicicleta, va de nuevo. Ahorita aprendes. Súbete, te agarramos, ¿estás listo? A la 3.ª vez lo logré, gente. Una segunda vez todavía me fui a embarrar. Pero lo natural me dice, no sabes andar en bicicleta. ¿Cómo la vas a controlar en una bajada si no sabes andar? Allá enfrente hay una cortina. La realidad me dice que me voy a estampar con la cortina. Pero yo escuché que mi hermano dijo, si puedes. Y no solamente escuché, yo veía a mi hermano andar con sus amigos en bicicleta. ¿Quién lo enseñó y cómo lo enseñó? No lo sé. No sé si me aplicó la de hermano mayor y a experimentar conmigo. Pero yo escuché. La fe se manifiesta en 4 pasos. El primero es escuchar. Y cuando tú escuchas, la palabra de Dios te va a desafiar a hacer cosas como súbete a la bicicleta y aviéntate que ahorita vas a aprender. Te va a desafiar una y otra vez. Pero eso manifiesta fe. Eso empieza a crear un ambiente espiritual de fe. Eso empieza a crear un ambiente espiritual donde nada te va a detener. El segundo se encuentra en Mateo 4:4 y dice así,
Mateo capítulo 4, verso 4. ¿Lo tienes? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga ¿de dónde? De la boca de Dios. ¿Recuerdas cuándo dijo esto Jesús? Cuando estaba siendo tentado por Satanás. Satanás le dijo, si tienes hambre, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿No acaso eres hijo de Dios? Y él dijo, no, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y si mi Padre no me dice, convierte esas piedras en pan, yo no lo voy a hacer. Él le contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. Entonces, significa que yo tengo que aceptar tanto la voluntad de Dios como la palabra de Dios. ¿Cuál es la alternativa? Jesús dice, acepta la voluntad y la palabra de Dios. Muévete en eso. ¿Cuál es la alternativa? Convertir piedras en pan. Ahora, ¿sabes cuántas veces tú has convertido piedras en pan? Nunca, pastor. Nunca mentes ha hecho eso en la vida. Uy. La voluntad de Dios es que tú estés alimentado y Él dijo, yo te voy a alimentar. Amén. Pero tú entras en problemas y tratos sucios. Tú entras en sobornos y en tranzas. Tú entras en enfrascarte y esclavizarte de un trabajo, porque es el trabajo que Dios te dio para que comieras. ¿Qué estás haciendo? Convirtiendo piedras en panes. ¿Dios te dijo que te casaras con ese? No. Pero ¿ver usted cómo ve esa, pastor? Y me abraza y me siento. Estás convirtiendo piedras en panes. Y es bien duro voltear y ver cuántas veces has convertido piedras en panes. Cuando la instrucción de Jesús fue, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la instrucción. ¿Qué manifiesta la fe? Aceptar la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Eso manifiesta fe. Te vuelvo a recordar, no dice que tú tienes fe, sino que eso empieza a generar un ambiente de fe y empieza a hacer que la fe en ti se mueva, que la fe en ti empiece a trabajar y que las cosas que Dios dijo que se iban a hacer realidad, se hagan. La tercera cosa que manifiesta fe la encontramos, en Romanos 10:9. ¿Lo tienes? Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. La tercera cosa que manifiesta la fe es confesar. Dios puso poder en nuestra boca. Dios puso poder en nuestra boca, dijo que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y también dijo que para ser salvo teníamos que confesar, nada más para que te des cuenta del poder que hay en la boca. Para ser salvo tienes que confesar, tienes que declarar. Y algo que manifiesta fe es cuando confiesas y confiesas la palabra de Dios. El mundo toma todas estas verdades y las ha cambiado, las ha torcido y las ha querido usar para sí, convirtiendo piedras en panes. El mundo dice decreta. No, ya lo decreté. Ya lo decreté. No es decretar, es confesar. Y confesamos la palabra de Dios. ¿Qué te produce miedo? ¿Qué has descubierto durante esta predicación que te produce miedo? Hay una palabra muy específica para eso que te produce miedo. Y lo que necesitas hacer es empezar a confesar. Empezar a confesar. La inseguridad, la falta de amor propio. Mira, yo era el alma de las fiestas. Mis amigos pasaban por mí. Yo no tenía que invertir nada en mis borracheras y mis parrandas.
Mis amigos me buscaban para ir a las borracheras y a las parrandas. Porque no sabes qué bueno soy yo para eso de las fiestas de borracheras y parrandas. A todo mundo lo tengo feliz. Cuento chistes, bailo, animo a las personas, canto. No, hombre, si vieras qué canciones me aventaba yo. En ocasiones me llevaban solamente para cantar. Era muy bueno. Y todo eso porque tenía temor de que se dieran cuenta. Si yo me quedo callado y empiezo a hablar de lo que realmente soy y siento, se van a dar cuenta la clase de persona que soy. Y se van a dar cuenta que no valgo la pena. Entonces mejor les demuestro que soy buena onda, que canto, que soy el alma de la fiesta, que puedo ser amigo de todos. Pero de repente empiezo a manifestar fe y empiezo a confesar lo que dice la palabra. Y la palabra dice tantas cosas de ti, que te adoptó. La palabra dice tantas cosas de ti, que te ha amado. La palabra dice que te tiene tatuado en las palmas de su mano. La palabra dice que aunque todos te dejaran, Él no se olvidará de ti. Que acaso aún la mujer, y yo quiero agregar, ahí medio herejemente, quiero agregar, y el hombre, se olvidaran del fruto del vientre de la mujer. Él no se va a olvidar. Y empecé a declarar todo eso sobre mi vida, declarar y empecé a manifestar fe. Oír, aceptar y confesar. La última se encuentra en Mateo 14, 27. ¿Lo tienes? Mateo 14, 27 en adelante dice así la palabra del Señor. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Ven. Mira, hablando acerca de retos al Señor. No, ahora lo leemos y es espiritual, pero en su momento no es espiritual y en el contexto no es espiritual. Pedro, ambiciosamente, por experiencia, por vivir la experiencia, no sé exactamente qué había en el corazón de Pedro, pero le demandó algo. Si tú eres, ordena que yo vaya hacia ti. El objetivo de Pedro, caminar sobre el agua. Hay una lucha ahí que cualquiera de nosotros podría tener. Si tú eres Dios, quítame esta amargura y este dolor que yo siento. Si tú eres Dios, quítame esta presión que siento. Si tú eres Dios, la deuda que tengo que no me deja dormir. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven, yo lo voy a hacer. Y empieza a caminar Pedro sobre el agua y da 3 o 4 pasos y se empieza a hundir. ¿Por qué? Porque le faltó la fe. Pero nos enseñó algo en esos 4 pasos. En esos 4 pasos transforman al mundo esos 4 pasos, porque nos enseñó algo que manifiesta la fe. La cuarta cosa que manifiesta la fe es actuar. Actuar. Porque el diablo ya te conoce. Y cuando tú vengas confesando, porque ya escuchaste, porque ya aceptaste, y vengas confesando la palabra de Dios diciendo, no moriré, sino que viviré, y le mostraré a toda esta gente la grandeza de Dios. Satanás se acerca y te dice, con la enfermedad crónica esa que tienes, ¿en serio? ¿En serio? Pero él dijo, ven. Yo escuché que él dijo, ven. Si tienes tanta hambre, si quieres hacerlo, ven. Y empezó a caminar. Y esos 4 pasos nos enseñan de Pedro que la fe se manifiesta cuando actuamos, cuando damos esos pasos. Pedro se hundió, vas a decir, sí. ¿Y el Señor lo desechó? Su sombra sanaba. Una vez que Jesús lo afinó, el poder que había en Pedro de parte del Espíritu, su sombra sanaba.
¿Cuál es el antídoto entonces contra el temor? La fe. La fe. Recuerda que la fe mueve a Dios. Amén. El temor mueve al diablo. La fe mueve al Dios. Primera de Juan 4:18 dice lo siguiente. ¿Lo tienes? Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Lo siguiente es donde debemos reflexionar. El temor lleva en sí castigo. El temor mueve al diablo. O lo huele como perro, como tiburón en el mar. Huele el temor y va tras los que tienen temor. Job se esforzó tanto por cuidar a sus hijos. Los cuidó tanto. No les dejaba a sus hijos que se juntaran con los malvados, porque los quería proteger. No dejaba que se casaran con cualquiera, porque él los quería proteger. Y los quiso proteger, y los quiso proteger. Y todos los días iba y oraba por ellos. Qué bueno. Todos los días iba y ofrendaba por ellos de forma especial. Qué bueno. Todos los días hacía sacrificios delante de Dios, porque sus hijos no se metían en el mal. Qué bueno. Pero Job tiene a sus hijos así. ¿Por qué? ¿Los estaba preparando para Dios? ¿Qué tenía? Mucho temor. Y de repente todos sus hijos se van. Murieron por el temor. O sea, no tengas miedo porque no fue así. Pero el diablo huele el temor y sabe que por ahí te puede pegar. El temor mueve al diablo, pero la fe mueve a Dios. La semana pasada prediqué. ¿Te acuerdas los amigos del paralítico? Yo te dije, yo por años pensé, es mi fe, no la de otros. Hoy vivo como vivo por la fe de otros. Alguien tuvo fe en que yo podía convertirme. El carro que traigo lo tengo por la fe de otros. Y no lo presumo como un gran carro, lo presumo como un carro al que yo no podía acceder. Pero alguien tuvo fe, me trepó al carro, me aventó las llaves y me dijo, ahí nos vemos. Y yo decía por dentro, no, el que tiene que tener fe soy yo, no usted. Yo no quiero esta broncota. Pero la fe mueve a Dios. La fe mueve a Dios. El temor mueve al diablo. Así que en medio del temor, ¿qué tenemos que hacer? Primero, busque a Dios. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. La fe comienza por el oír. Son las cosas que manifiestan la fe. La fe comienza por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la palabra nos va a empezar a producir gozo, paz, confianza y seguridad. Abra su boca en bendición, no en maldición. Deje de estar declarando temor. Sane su corazón de las experiencias pasadas en fe. Sobre todo aprenda a adorar a Dios. Muchas veces, el pueblo de Israel estaba por ser exterminado. Y oraban a Dios. Y Dios les decía, estén quietos. Lo único que tienen que hacer es adorarme. Y vean cómo yo destruyo a sus enemigos. Cuando me congregaba en la iglesia donde yo nací, el ministro de alabanza hacía algo parecido a lo que hace el hermano. Y la alabanza y el temor y la fe y comprométete, hermano, y llévala. Y yo por dentro decía, ¿qué hora se va a callar? Yo vine a adorar a Dios. Este momento es para adorar a Dios, no para escuchar al hermano. Si quiere predicar, que le diga al pastor y que le dé chance. Ya, vamos a alabar. Pero sabes, la Biblia dice que alabaremos con entendimiento, no solamente con la emoción. La emoción, el gozo del Espíritu se transforma en emoción. Y brincamos, y danzamos, y aplaudimos, y remolineamos, y adoramos con emoción.
Pero Pablo dice, también debemos de adorar con el entendimiento. Y entonces entendí que todo lo que el ministro de alabanza hace aquí diciéndonos qué significa una palabra en hebreo y por qué el pueblo adoraba así y por qué se hacía esto y que es momento de darnos la mano y decir, paz de Dios. Entendí que tiene un porqué. Entendí que me está enseñando a adorar con entendimiento y después con emoción. Venga, ahora sí todos a brincar. No tengas temor. No tengas temor. Yo le decía a mi esposa ayer, no sé cómo vamos a llegar mañana a la congregación. Digo, yo estoy pensando en todos. No es un secreto. ¿Sabes lo que pasó ayer? No es un secreto. Yo creo que algunos faltaron por eso. Y le decía a mi esposa, yo estoy pensando en todos. Yo no pienso en mí. En mí no hay temor. De verdad que no hay temor. Y no estoy presumiendo de macho, no hay temor. Pero yo tengo que pensar en todos. Yo tengo que pensar en los grandes y en los chicos. Yo tengo que pensar en los niños, en los adultos, en la alabanza. Yo tengo que pensar en el medio ambiente espiritual, en los vecinos. Yo tengo que pensar cómo nos relacionamos con todos ellos y qué es lo mejor hacer. Mi esposa me dice, pues está en manos de Dios. Y el Señor me da este mensaje. Y me dice, si tienes miedo, no te hagas. No tienes miedo de esto que pasó. Pero hay cosas que todavía tienes miedo. Recuerdo hace tiempo también prediqué acerca, no prediqué sobre eso, pero lo mencioné, escondrijos de vergüenza. El temor nos llevó a tomar esas cosas y retacarlas. Imagina un muro, tal vez no todos los conocen, un muro de adobe o un muro mal hecho de ladrillos y quedan huecos por ahí donde no entró el cemento, donde no entró el barro. Y en esos lugares así hay en nuestra alma. Y ahí tomamos un temor o algo que nos dolía y lo metimos en esos rincones y lo retacamos y ya no queremos que salga de ahí. El Señor los llama escondrijos de vergüenza. Esas cosas son oro para Satanás, porque tiene de dónde agarrarse. Pero cuando empezamos a sacar todo eso, el temor se va. Así que no temas, no temas. Quien pelea contra un gigante, no eres tú. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias por este día, Señor, y por la palabra que has hablado a casa de Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor. Nos hemos hecho conscientes de que el temor invade en diferentes formas nuestras vidas y nos hemos hecho conscientes de que ha paralizado áreas de nuestra vida, Señor, que tenemos tanto miedo en algunas áreas, Señor, y no lo confesamos y no lo reconocemos. Pero hoy, Señor, declaramos que quien pelea contra un gigante no somos nosotros, es Satanás, que tú te levantarás, dice la Escritura, como poderoso gigante. Con brazo poderoso libertarás a tu pueblo una vez más. Que tú quieres traer sanidad de los escondrijos de vergüenza. Señor, ayúdanos a manifestar fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a manifestar fe. Que pongamos nuestro atento oído a tu palabra. Que aceptemos tu palabra y tu voluntad, Señor. Que empecemos a confesar lo que tú has dicho sobre nuestras vidas. Que caminemos en lo sobrenatural, Señor. Que comencemos a actuar, Señor, aún con temor. Aún con temor, Señor. Uno tuvo temor de actuar o actuando tuvo temor, Señor. Pero después lo vemos sanar enfermos con su sombra. Señor, hoy reprendemos todo espíritu de temor, Señor, que haya venido sobre nuestras vidas, Señor. Todo espíritu de temor a causa del abandono, del fracaso matrimonial, Señor. Todo espíritu de temor, Señor, que ha venido, Señor, a través de la deuda, Señor, de los problemas físicos, emocionales, espirituales, de la salud, Señor. El temor que nos ha metido Satanás, Señor, aún de heredar enfermedades, Señor, o cosas de nuestros antepasados. Hoy decidimos soltar el temor, Señor. Hoy decidimos echar fuera el temor de nuestras vidas. Reprendemos todo espíritu de temor y te pedimos que cada uno de nosotros, Señor, donde habita un espíritu temeroso, Señor, tú lo afirmes,
lo levantes, lo llenes de amor propio, lo llenes de dominio propio, Señor, y que tu palabra transforme todas las cosas y las haga nuevas y las vuelva nuevas, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias porque la verdad eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque la verdad es libertad. En ti tenemos libertad, Señor. Somos libres del temor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.